Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. Iniciamos un webinar más organizado por el Hospital Clínica Bíblica y hoy tenemos el gusto de tener a María Fernanda Sterloff. Ella es nutricionista en nuestro hospital y ella va a venir a darnos una serie de ideas para poder cambiar y tener desayunos un poquito más saludables. Nada más les quiero recordar que durante toda la charla pueden estar escribiendo sus preguntas, sus consultas y al final vamos a evacuar algunas de ellas. Entonces, para no quitarles más tiempo, aquí los dejo con María Fernanda. Que disfruten de la charla. Vamos a ver. Ya estamos presentando. Para arriba. Listo. Ok, muy buenos días. Entonces hoy es un tema súper lindo en el que vamos a estar hablando, que son las ideas para desayunos saludables. Entonces, vamos a hablar principalmente por qué es tan importante el desayuno, y hay algo que todavía a mí me encanta y me encanta hablarlo, que es el nombre desayuno. Entonces es después del ayuno. ¿Okay? Entonces, ¿por qué a veces no debemos de saltarnos el desayuno, verdad? Porque el desayuno, ¿verdad? A la hora de quitarlo, perjudica principalmente al metabolismo. ¿Y a cuál? Principalmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque va a suceder un estado de estrés que daña principalmente los tejidos musculares y afecta a la glándula tiroidea. ¿Por qué? Porque principalmente nosotros al tener todos estos el ayuno tan prolongado, ¿verdad? Que la mayor parte del tiempo lo hacemos 12 horas, esto disminuye lo que son las hormonas tiroideas, principalmente la T3, ¿verdad? Y aumenta el cortisol, que el cortisol es aquella hormona que es de sobrevivencia. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer el cortisol? Aumentar el nivel de la glicemia. Entonces, afecta todos estos niveles de glicemia. Entonces, ¿cuándo se recomienda cortar el ayuno? Lo antes posible, cuando nosotros nos despertemos, de 30 a 45 minutos. ¿Para qué? Para equilibrar la glicemia y absolutamente todas las hormonas. Entonces, a veces me dicen muchas veces, ¿verdad? Hago ejercicio en ayuno, no como nada antes de ir, eso depende. Entonces, por eso también los invito a todos ustedes a visitar al nutricionista para saber qué es lo que es más beneficioso para ustedes. ¿Por qué? Porque si realizamos un 30 a 1 hora de ejercicio, tal vez no necesitemos nada de energía en ese momento. Pero si ya en nuestros niveles de ejercicio son mucho más intensos, ¿verdad? Entonces salí a andar en bici 2 horas, 3 horas, ¿verdad? Hice un fondo, no podemos dejar el desayuno, comer algo antes. ¿Por qué? Porque si no, hay un descontrol hormonal que más bien nos va a afectar directamente en el rendimiento del ejercicio. Entonces, muy importante, no existe un desayuno ideal. Y todo lo que comemos no significa que todo esto te alimente. Por algo yo siempre les digo que es muy importante la calidad de los alimentos y no la cantidad. Entonces, a la hora de combinar, ¿verdad?, muchos nutrientes y muchos tipos de variedades de alimentos, eso es totalmente beneficioso tanto nutricionalmente y también porque va a ser más apetecible. Es un desayuno, la primera comida que vamos a hacer y realmente la debemos de disfrutar. Todas las comidas debemos de disfrutarla. Entonces, todo eso también aquí porque todas son combinaciones, se tienen que adecuar a las necesidades y también, muy importante, culturalmente. Entonces yo los invito a crear su plato, ¿verdad? Que sea fácil, rápido y sano. Un desayuno no debe ser sumamente creativo, no tiene que ser especial, ¿verdad? Casi siempre les digo a todos ustedes que dejemos esos platillos especiales, principalmente a esas ocasiones especiales. ¿Por qué? Porque si realmente hacemos ese platillo todos los días, se vuelve algo dentro de nuestro hábito y cuando tenemos una ocasión especial ya no sabemos ni qué crear. Entonces, pero depende mucho de nuestros gustos y preferencias. Entonces aquí puse un poquito de todo para que sea para todos nosotros que seamos muy diferentes con diferentes gustos. Entonces, primero lo que nosotros debemos de hacer es hidratarnos, porque hay que empezar el día tomando agua. Como les comentaba, nosotros cuando dormimos tenemos un ayuno de 12, posiblemente si dormimos un poquito más, ¿verdad? Podría llegar hasta 14, etcétera.
¿Qué es lo que sucede ahí? Nosotros nos deshidratamos y eso nos pongo a ustedes un ejemplo. Cuando nosotros nos levantamos y nos pesamos, a veces que a todos nos gusta pesarnos en la mañana, ¿por qué será? Porque tenemos el peso muy diferente de lo que pesamos en la mañana a lo que vamos a pesar en la tarde. Eso es bastante, puede ser hasta 1 kilito y demás, pero no es que bajamos de peso, sino que lo que sucede es que nos deshidratamos. Entonces, nosotros debemos de comenzar el día tomando agua, ojalá un vasito, hasta 4 vasitos, ¿verdad? Y ya luego también podemos hidratarnos con leche, ¿verdad? Que es un alimento sumamente hidratante, con té, entre otros. Y ya vamos a implementarlo durante el día. Pero primero tenemos que comenzar el día tomando agua. Luego podemos escoger lo que es la proteína. Entonces, siempre en nuestros platos procuremos que tengamos proteína. ¿Cuáles? Escogiendo una proteína de alto valor biológico, como cuáles, como el huevo. El huevo es sumamente bueno implementarlo, que a veces yo les digo, no lo pongamos de lado, a veces nos dicen que es el que nos aumenta el colesterol, etcétera, pero no culpemos el huevo por el resto de la alimentación que consumimos el resto del día. Por ejemplo, a veces se culpan el huevo, y por eso es que ya es un mito que el huevo no sube el colesterol. ¿Por qué? Porque no se estaba contemplando lo que la gente estaba consumiendo el resto del día. Y el resto del día podría ser chatarra, etcétera, ¿verdad? Unas grasas que realmente no son buenas para nuestra salud y culpamos el huevo. Entonces, el huevo podemos consumirlo, 2 huevitos, 3 huevitos en la mañana, no sucede nada. También podemos combinarlo con queso y a la gente que realmente a veces nos aburre comer huevo todos los días, ¿verdad? Podemos buscar otras opciones como es el yogur, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 150 gramos de yogur griego tienen aproximadamente 15 gramos de proteína, que esto es 2 porciones de proteína. Entonces ahí podemos jugar con la cantidad de proteína que necesitamos durante el día. Y además, actualmente con toda esta industria alimentaria también tenemos la leche. Entonces la leche ya está con proteína extra, entonces también puede ser una gran opción. Luego los carbohidratos. No hay que tenerle miedo a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque son aquella de principalmente fuente de energía y principalmente qué más si vamos a comenzar el día. Nada más que tenemos que escoger bien cuáles carbohidratos son los que a nosotros nos benefician. Entonces podemos escoger entre carbohidratos complejos, ¿verdad? O simples, de eso dependiendo de las necesidades que nosotros tenemos en el día. ¿Cuándo podemos escoger carbohidratos simples? Principalmente si sabemos que vamos a ir a realizar ejercicio, como por ejemplo el pan blanco, mermelada, ¿verdad? Etcétera. Y también los otros complejos, hay un montón más, pero siempre escojamos aquellos que contienen fibra, como por ejemplo pan integral, el gallo pinto, que vamos a ir hablándolo más adelante. También podemos ver aquí las frutas, las tortillas y la avena integral. Luego seguimos por la grasa, y esto es un tema que a mí me gusta mucho hablarlo y ponerlo en cuenta, que es casi siempre nos da temor la grasa. Y no tenemos que tenerle miedo, no tenemos que evitarla. Siempre ponemos que vamos a cocinar, ponemos spray. ¿Por qué? Porque nos da miedo agregar grasa, pero las grasas realmente son muy importantes en nuestra dieta. ¿Por qué? Porque nos ayudan a prevenir todo el riesgo cardiovascular y tienen también un poder antiinflamatorio. Y algo muy importante, esas son aquellas que nos aportan las vitaminas liposolubles. Y por último, es que nosotros, ¿verdad? No podemos sintetizar los ácidos grasos. Entonces, nosotros tenemos que obtenerlos a través de la dieta. Entonces, ¿cuáles son ricos en estos? Como por ejemplo las semillas, el aguacate, el aceite, ¿verdad? Que viene de origen vegetal, como por ejemplo el aceite de oliva, las aceitunas y la chía, la linaza, etcétera. Entonces, aquí hay unos pequeños ejemplos, ¿verdad? Que como nosotros, entonces ya sabemos que tenemos que agregar los carbohidratos, tenemos que agregar las proteínas, tenemos que agregar las grasas. Entonces, ¿cómo lo podemos agregar? Y hay muchas opciones, ¿verdad? Pero eso depende de todos nosotros. Entonces, los carbohidratos, que mi desayuno favorito es el gallo pinto, entonces donde yo les digo, ustedes cuenten nutrientes y no cuenten cantidad. ¿Por qué? Porque el gallo pinto nos aporta fibra, nos aporta los carbohidratos, ¿verdad? Inclusive tiene un gran aporte de proteína, entonces es un gran beneficio que nosotros siempre lo consumamos. Entonces, luego tenemos, ¿verdad? La proteína como el huevo, entonces aquí podemos agregar vitaminas y minerales de diferentes formas. ¿Cómo podemos agregarlo? Agregando vegetales. Entonces, en este caso, nosotros aquí agregamos lo que es la salsa natural de tomate. Luego,
agregamos la grasita, que podemos agregarlo, ¿verdad? El aguacate, el coco, entonces el coco funciona de grandes cosas que nos aportan tres aquí. Nos aporta uno como grasita si nos comemos el coco. Nos aporta el agua de pipa, también nos funciona como hidratante y también nos funciona como fruta, entonces nos aporta carbohidratos. Entonces en este caso nos aportaría fructosa. Entonces son diferentes maneras de agregar nutrientes a nuestra alimentación. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Los que siempre les aburre consumir gallo pinto, ¿verdad? Entonces, los carbohidratos aquí, podemos hacer unas tortillas rellenas y aquí les pueden agregar varias cosas de lo que a ustedes les guste. Entonces, los carbohidratos, agreguemos la tortilla de harina integral principalmente, ojalá, para agregar esa fibra, que la fibra nos ayuda a ¿qué? Nos ayuda a bajar el colesterol, nos ayuda a bajar de peso, nos ayuda a gastrointestinalmente, entonces nos aporta muchas cosas, entonces agreguemos bastante de estos junto a los vegetales que también nos van a aportar fibra. Y las proteínas, ¿verdad? Que en este caso podemos agregar queso, turrialba, ¿verdad? Otros tipos de queso, si no nos aburre agregar aguacate, también podemos agregar grasitas, ¿verdad? Como aguacate, pero en este caso yo les puse el ejemplo, ¿verdad? De poder saltear rápidamente lo que son los vegetales y los hongos con la aceite de oliva. Entonces, todo esto son ideas, ¿verdad? Cada quien lo puede hacer a su gusto, agregar otros tipos de vegetales, etc. Y luego los famosos pancakes de avena, ¿verdad? Que lo hemos visto por muchas veces y realmente son bastante ricos y a veces queremos desayunar algo dulce y no necesariamente tiene que ser no saludables, son sumamente saludables. Entonces tenemos que escoger bien los ingredientes que le vamos a agregar a estos. Entonces, podemos agregar avena integral, siempre escojamos con fibra, ¿verdad? Puré de banano, que también esto es una fruta que nos va a ayudar a dar ese dulzor y no vamos a tener que agregarle edulcorantes, ni azúcar, ni entre otros, pero si tenemos que agregar, no pasa nada, podemos agregar, si es diabético, ¿verdad? Podemos agregar edulcorante y si no, podemos agregar miel o azúcar, ¿verdad? En poquitas cantidades. Luego está lo que es la proteína, que aquí tenemos dos, que es el huevo y la leche, que ojalá pongamos aquella leche que tiene alta proteína. Y luego la grasita, que podemos agregar aceite de oliva o aceite, ¿verdad? Que siempre sean de origen vegetal. Entonces, los extras, ¿verdad? Y darle el sabor, ya a gusto de ustedes, la canela, una pizca de sal, extracto de vainilla y el polvo de hornear. Hay algo sumamente importante que voy a recalcar aquí es que ustedes se tienen que conocer. Entonces puede ser que a nosotros nos llene este desayuno o puede ser que realmente necesitamos comer algo más porque no tenemos esa satisfacción, que tenemos que comer un poquito más. Entonces, y eso va mucho en las necesidades de cada quien. ¿Por qué? Porque si no, nosotros podemos agregar, hacer los pancakes, ¿verdad? Perfectamente y comernos un huevito extra. Podemos agregar un poquito más de frutas para poder llegar a tener esa saciedad. Pero cuando llegamos a esa saciedad, cuando ustedes ya digan, ya estoy suficiente y ya puedo pasar al siguiente tiempo de comida. Y luego es ¿verdad? Que es el muy conocido, que en este lo podemos realizar si realmente no queremos comer ni huevo, no queremos comer ni queso, ¿verdad? Que es algo más livianito, aquellas personas que no pueden consumir tantos alimentos en el desayuno. Entonces, ¿por qué? Porque podemos agregar la proteína por medio del yogur griego, ¿verdad? Que nos aporta 15 gramos. Luego podemos agregar los carbohidratos por medio de fruta o granola. Y también agregar la grasita poniendo almendras, chía y aquí también podremos agregar coco. Entonces sabemos que la cantidad de proteína no puede ser la que nosotros desearíamos o puede ser que sea la necesaria que necesitamos o tengo mayor requerimiento. Entonces procurar que en el resto del día consuma la proteína adecuada, pero esta es una técnica muy buena también para aquellos que trabajan. Entonces, que tienen que preparar el desayuno para todas las semanas. Esto podemos hacerlo en una jarrita, poner el yogur griego con la chía y ponerle todos los ingredientes, taparlo y totalmente poder refrigerarlo. Entonces ya lo tenemos listo para todo el resto de la semana. Y luego este es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque uno lo puede hacer de varias formas y uno nunca se va a aburrir y uno empieza a buscar recetas y va encontrando muchísimo más, que son las tostadas. Entonces casi siempre escojamos el carbohidrato, ¿verdad? Ojalá que sea integral, como por ejemplo el pan integral, el pan masa madre, ¿verdad? Entonces,
en esto le podemos agregar ¿qué? Alguna grasita. En este caso yo escogí el aguacate y la proteína, que sería el huevo, que lo podemos realizar de varias formas. Entonces podemos hacerlo con huevo duro, podemos hacerlo con huevo revuelto, huevo frito. Y a veces también podemos agregar algún embutido, pero casi siempre ocupamos reducir el consumo de estos, principalmente ¿por qué? Porque una de las razones es porque tiene alto sodio, entonces no nos beneficia, ¿verdad? Principalmente si somos cardiópatas, si tenemos hipertensión, entre otras enfermedades, ¿verdad? Y también porque tenemos que reducir este riesgo por riesgo de cáncer. Entonces, hay que reducirlo al máximo, pero de vez en cuando ningún alimento puede ser tan malo, ¿verdad? Que podemos agregarlo de una vez perdida, porque la recomendación de embutidos es menor a 150 gramos. Entonces, realmente podemos consumir una oncita una vez a la semana y no va a suceder nada. Y eso sería, muchísimas gracias. Entonces, siempre decirle buenos días comiendo tu desayuno. A ver si alguno tiene alguna duda, consulta. Ah. Ok, no debo pesarme apenas me levanto. Lo más recomendable es que nosotros retengamos todos esos líquidos, ¿verdad? Y llegar a nuestro peso. ¿Por qué? Porque si no sería un poco erróneo y principalmente si nos vamos a pesar una pesa, ¿verdad? Que no nos mide ni la grasita ni el músculo, si solamente es la estacionaria aquí del baño, ¿verdad? No nos va a decir nada, entonces a veces nos podemos decepcionar un poco y no sabemos si lo que perdimos fue el músculo, grasa o agüita, que principalmente en la mañana lo que perdemos es agua, entonces no es recomendable pesarse en las mañanas. Sí, el jamón de pavo es un embutido, ¿verdad? Que lleva un proceso para poder realizar este embutido, entonces sí tenemos que disminuirlo. ¿Qué tipo de queso recomienda? Okay, sí, el que tenga menos grasita, dependiendo de tu estilo, ¿verdad? Y el tipo de alimentación que tengas en ese momento, porque ya hay actualmente un montón. Pero el queso que se recomienda es aquel el que si querés algo que no contenga grasita, porque estás en una pérdida de peso y tenés que consumir poca grasita, entonces en ese te recomiendo aquel el que se derrita menos cuando lo pones en el microondas. Casi siempre lo que salga es agüita y no grasita. Pues muchas veces es el queso fresco o el que conocemos como queso real. El chorizo también cuenta con un embutido y pesarse en la tarde-noche. Yo diría que, por ejemplo, si ustedes se levantaron a las 7 de la mañana y realizaron su desayuno, 2 horas después de haber realizado su desayuno o a cualquier hora aparte del día. Ok, ¿cuántas tostadas con huevo y aguacate podemos consumir? Si no estás en un plan de alimentación, ¿verdad? Ahí te recomiendo que te conozcas y sepas con cuánta cantidad de estas estás satisfecha, porque muchas veces nos han dicho cuántas veces tenemos que comer al día, cuánta cantidad, etcétera, pero nunca nos hemos conocido nosotros mismos. Entonces, conócete y ve con cuánta cantidad. Puede ser que con una estés satisfecha o inclusive tenés que comer 2. Pero si estás en un plan, la nutricionista te dirá cuánta es la cantidad según tus gustos y preferencias y tu estilo de vida, cuánta es la que puedes consumir. Ok, los frijoles son un carbohidrato y eso es algo sumamente importante, pero tienen la dicha, ¿verdad? O tienen esta propiedad que tiene cierta parte de proteína. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de aminoácidos. Entonces, por eso el gallo pinto es tan bueno, porque los aminoácidos es lo que compone una proteína. Entonces, los contiene cierta cantidad, pero está deficiente de unos. Entonces, cuando agregamos el arroz, que es un cereal, el arroz contiene otros aminoácidos y a la hora de juntarlos hace una proteína completa. Entonces, nos puede aportar cierta cantidad de proteína, pero se cuenta como carbohidrato. ¿Es correcto comer arroz solo una vez al día? Eso dependerá de tus necesidades, por eso es tan importante
ir al nutricionista para que te diga cuánto es la cantidad de arroz, pero así como el arroz, los frijoles, el pan, pues son carbohidratos, entonces no sé a qué se refiere como a unas solares al día. ¿Ok? ¿Se puede usar aceite de oliva para cocinar? Sí, se puede utilizar, pero hay algo muy importante, que es el punto de humo, es mucho más débil que un aceite de otros, como girasol, de soya, etcétera. Entonces no va a ser tan resistente al calor. Entonces puede ser que cuando nosotros lo cocinemos se queme mucho más fácil. Pero si es, por ejemplo, como les dije aquí, de saltear la espinaca con los hongos, que es rápido, ¿verdad? Ahí perfectamente podemos utilizarlo, pero si vamos a utilizar para hacer otro tipo de preparaciones que tienen mucho más tiempo de cocción, ahí se nos puede quemar un poco y no va a ser tan agradable. Vamos a ver. Sí, exacto. Entonces, el Parfait, ¿verdad? Que con yogur griego por la proteína, ¿verdad? Que es, nosotros podemos hacerlo principalmente aquellas personas que no podemos consumir tanta cantidad o que no nos sentimos también en comer un plato tan grande como lo puede hacer otras personas, pero puede ser una opción, ¿verdad? Pero si sabes que no nos queda satisfecho, sabemos que debemos de cambiar otro tipo, ¿verdad? Sabemos que eso no podemos realizarlo todos los días, por eso le digo que es muy importante conocerse. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien dice, puedo comer cereal y paso súper bien durante el día, pero si como un cereal, a la media hora, a la una hora ya tengo hambre. Entonces puede ser que esa preparación no sea la ideal para vos, porque eso nos va a hacer estar comiendo más repetitivamente. El parfait puede ser perfectamente una merienda y también podemos incluirlo. Nada más que eso es muy importante y ya debo aclarar, antes nos decían que teníamos que comer 5 tiempos de comida, ya eso es algo que ya se sabe que no es cierto, ¿verdad? No nos comenta el metabolismo ni otra cosa, pero si estás intentando incluir proteína, etcétera, y realmente si necesitas una merienda, es una perfecta merienda que podrías realizar. Listo. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, les queremos agradecer mucho a todos los que se conectaron hoy. Nada más quiero recordarles que esta exposición la vamos a subir al canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica, así que ustedes ahí pueden repasarla, pueden compartirla para que no estén, ¿verdad? Los que estuvieron ahí tomando fotos y todo, se los vamos a pasar en unas horitas, ya lo vamos a tener ahí, también lo publicamos en nuestras redes sociales. Y así que de verdad que muchas gracias por su tiempo y a usted también, María Fernanda, por siempre abrirnos la puerta del área de nutrición del hospital. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.